Buen día, profe, ¿nos escucha? No se le escucha a usted. No, o sea, sé que está hablando porque tiene la cámara prendida, pero no se le escucha. Me parece que no le conectó el audio. Ahí sí, me parece. ¿Creen que me voy a sacar esto? A ver si... Ahí está, ahí está. Ahí se escucha, ¿eh? Déjeselos Ahí los se... auriculares. Sí, sí, pero déjese los auriculares, así le andan bien al micrófono. ¿Eh? Que con No auriculares te digo, oigo. que se pongan los auriculares. Ya voy. Ahí no se escucha. ¿Ahora sí? Sí, pero ahí sí. ¿Ustedes bien? Bueno, gracias por la ayuda. No hay problema. Bueno, hoy vamos a ver con ustedes... hoy vamos a ver con ustedes el tema de la clasificación de bienes, los bienes propios y los bienes gananciales. Ya habíamos hablado, recuerdan en la clase anterior, sobre el régimen, los dos regímenes y del régimen de comunidad de ganancias, que analizamos que era un régimen supletorio, ¿verdad? Y hoy vamos a ver esa clasificación que hace el código con respecto a los bienes. Esta clasificación es de dos tipos de bienes, de los bienes propios y de los bienes gananciales. Ya el código anterior también traía esta clasificación y lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos sobre los bienes y la clasificación, que no existen bienes duales. ¿Qué significa esto? Que o vamos a tener bienes propios o vamos a tener bienes gananciales. Pero, como es una cuestión de orden público, no podría, por ejemplo, los cónyuges de común acuerdo, convenir algo sobre el tema de la clasificación, porque la clasificación es de orden público, no se puede modificar por la voluntad de las partes. Es decir, no podría existir una convención, quisiera los cónyuges decir, bueno, este bien es mixto porque es ganancial y tiene o sea, se lo clasifica como ganancial, pero puede ser un ganancial propio o un propio ganancial. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. ¿Y por qué? Precisamente, porque va a llegar un momento que a veces se pueden plantear confusiones con respecto a de qué carácter participa el bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta premisa. Con respecto a los bienes propios, el código en el artículo 464 los va a clasificar y van a ver ustedes que es uno de los artículos que más incisos tiene 16 incisos. Así que bueno, hoy vamos a tratar de ir viendo los incisos y haciendo una aclaración de cada caso, para ver si podemos analizar todo.
Comienza estableciendo en el inciso A lo que sería los bienes propios por excelencia. En principio, ¿qué tenemos que decir? Primero tenemos que decir qué son bienes propios. Son los adquiridos por antes de la celebración del matrimonio, los recibidos a título gratuito, por herencia, legado o donación, los que reconocen una causa anterior al matrimonio, los obtenidos por subrogación real, que ya vamos a ver qué es, y los aumentos materiales de los bienes que revisten el carácter de ese carácter. Pero es, como les decía, y cómo, por ejemplo, nosotros podemos diferenciar, a veces, por ejemplo, la doctora Ana María Chechile, en una clase que da sobre este tema, dice, ¿cómo hacemos o qué idea tenemos que tener para diferenciar si se nos planteara en la práctica un caso dudoso? Lo que tenemos que tener en cuenta es que los bienes propios son bienes que no gozan, ¿no es cierto?, de ganancialidad. Es decir, que son aquellos bienes donde no existe o no ha mediado una colaboración económica, asistencial, espiritual, de un cónyuge a otro. Esa también es una premisa para tener en cuenta. El esfuerzo, si no hay esfuerzo común para obtener algo, tendríamos que ver si estamos en bienes propios o en bienes gananciales. Vamos a ir viendo Profe, los ¿me podría incisos. repetir el artículo, Sí. por favor? Y el artículo lo vamos a empezar a ver ahora, es el artículo 464. Perfecto, gracias. Y es el que tiene los 16 incisos. Ahora vamos a ir viendo lo que dicen y lo vamos a analizar. El artículo, en la primera parte, dice que son propios los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la posesión al inicio de la comunidad. Y por eso se dice que son los propios por excelencia. ¿Por qué? Son propios por excelencia porque ya el otro cónyuge sabe perfectamente que los bienes adquiridos antes de la celebración del matrimonio, del que luego va a ser su cónyuge, son bienes propios, o sea, no hay manera de equivocarse, ¿verdad? El artículo 464, en el inciso B, establece también que son propios los adquiridos durante la comunidad, dice, por herencia. Yo se los leo y después lo analizamos. Por herencia, legado o donación, aunque sea conjuntamente por ambos, y excepto la recompensa debida a la comunidad por los cargos soportados por él. Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan por mitades, excepto que el testador o el donante hayan designado partes determinadas. Y después hay una segunda parte de ese artículo, que ahora después lo vamos a analizar, que hay que tener cuidado porque ahí, ¿qué es lo que nos dice? No son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias. Y sigue el artículo que ahora lo vamos a analizar. Bueno, entonces tenemos que ver dentro de este artículo los casos. Los casos que se pueden plantear son que se hubiera hecho donaciones a ambos cónyuges. Sabemos que si no se estableció
una porción con respecto a esa donación, se supone, se entiende, se presume que sea donado en la misma proporción y que cada donatario va a tener la misma proporción, sería la mitad. Y si lo que se recibe, por ejemplo, es una cosa, allí estableceríamos el principio que va a regir será el del condominio. Ahora bien, el código nos dice no son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias. ¿Qué entendemos por donaciones remuneratorias? Ustedes saben ya a qué se refieren las donaciones remuneratorias, ¿han visto esto? Bueno, las donaciones remuneratorias, ¿qué son? Son la contraprestación, ¿no es cierto?, a un servicio. Y esa remuneración, también dentro de esa remuneración, podemos distinguir distintos planteos que ya trae también el artículo, y es, por ejemplo, que en principio, si la donación fue hecha para pagar un servicio que no da derecho a exigir un pago, la donación siempre es de carácter propio. Ahora bien, se puede dar el caso de que la donación haya sido hecha por un servicio que se haya prestado durante la vigencia de la comunidad. Entonces, allí el donatario podría exigir el pago al donante, y en ese caso sería ganancial. Es el caso, por ejemplo, del médico que presta sus servicios y el paciente, supongamos, el paciente tiene una obra social, el paciente le paga, pagará la obra social los honorarios del paciente, ¿no? Pero, si por ejemplo, en ese caso, decimos que es ganancial. Ahora, si igualmente el paciente quisiera hacerle una donación que superara esa deuda que él tenía, también la donación va a ser igualmente ganancial, pero va a tener un derecho, eso que sobrepasa, va a tener un excedente que va a ser a favor del donatario. Y hay una segunda situación que se puede dar, es que si la donación fue hecha en pago de un servicio prestado, antes de contraer matrimonio, ya les dije que es propia, pues la causa es anterior a la comunidad. Acá ustedes pueden ver entonces que el servicio, ¿no es cierto? Por eso el artículo les dice: no son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias, excepto que los servicios que dieron lugar a ellas hubieran sido prestados antes de la iniciación de la comunidad. Ahí son propios. Y después les dice: en caso de que el valor de lo donado exceda de una equitativa remuneración de servicios prestados, la comunidad debe recompensa al donatario por el exceso. Supongamos que el cónyuge, el médico le salva su vida, y esta persona queda tan agradecida que quiere donarle un inmueble. Bueno, allí habrá que ver
si hay un exceso en esa donación, entonces ese exceso del que habla del que les dice el código, en caso de que el valor del donado exceda una equitativa remuneración de los servicios recibidos, la comunidad debe recompensa al donatario por el exceso. Este es uno de los casos que se podría presentar. Y después también se refiere a el artículo, a la donación con cargo. Dicen, en cuanto a la donación por cargo, el bien que se adquiere es propio, pero si la carga se hubiera pagado con gananciales, también habrá un derecho a recompensa, y ese derecho a recompensa se va a hacer efectivo ¿cuándo? A la liquidación de la comunidad. Por ejemplo, si yo, un cliente al que le hice una sucesión, me dona, supongamos con cargo, una bóveda que tiene en la Recoleta, porque sabe que ninguno de sus familiares se va a hacer cargo de la pensión ni del pago de las expensas y demás. Pero con el cargo, por supuesto, del mantenimiento de ese lugar. El bien sería propio, pero si yo le estoy, ese mantenimiento lo estoy haciendo con bienes gananciales, entonces, ¿no es cierto?, habrá a recompensa que se pueda hacer efectivo a la liquidación de la comunidad. El tema que trae es el de la subrogación real. La subrogación real, ¿qué es? Es cambiar un bien o reemplazar un bien por otro, y conservarlo con el mismo carácter que tuvo. Es decir, si era un bien propio, seguirá siendo un bien propio, en este caso, por ejemplo, y eso lo trata el inciso C. El inciso C nos habla de la subrogación y dice, son bienes propios, los adquiridos por deuda con otro bien propio. Un bien propio por otro propio, sigue el carácter de propio. Mediante la inversión de dinero propio o la reinversión del producto de la venta de bienes propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad, si llega a haber un saldo, dice el artículo, soportado por la comunidad. Sin embargo, dice, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien va a ser ganancial, sin perjuicio de la recompensa que después se le deba al cónyuge propietario. Acá, ¿cómo funciona esto? Este artículo está relacionado también con el 466, que lo vamos a ver después. Es decir, si la subrogación real, por ejemplo, si yo, la doctora Chichile a veces da el caso de, yo creo que lo tengo por acá, de subrogación real con respecto a
el cambio de un bien por otro, supongamos que estoy comprando un bien que podría ser propio, o sea, el caso típico de la persona, ¿no es cierto?, que antes de recibirse, el padre le compra un departamento para que lo utilice como estudio, y luego esa persona se casa y luego de casarse quiere tener, ya una vez instalada la comunidad, pretenden comprar algo mejor. Entonces, ¿cuál va a ser si yo compré siendo propio y después compro ya bajo el régimen de comunidad? ¿Cómo hago para establecer que lo que voy a comprar es un bien también que quiero que tenga la característica de propio y no de ganancial? ¿A ustedes qué les parece? Le recompensa el ¿Cómo se valor, podría? le recompensa el valor excedido a la comunidad. Claro, ahí sí, ahí se podría hacer. Por eso, el artículo dice que la subrogación real tiene lugar cuando un bien es reemplazado por otro dentro del patrimonio, conservando el mismo carácter. Pero después también tenemos que, aunque haya sido adquirido con posterioridad a las nupcias y a título oneroso, mantiene el carácter propio si el bien reemplaza y ha sido enajenado con esa calificación. Supongamos que yo, como les decía, tenía un monoambiente y después, durante la comunidad, queremos comprar, compré, supongamos, había comprado lo habían donado, también puede ser que yo lo compré antes de casarme, supongamos que lo compré en $80.000, luego me caso y quiero mejorar eso y compro un departamento más caro, porque generalmente el tema de la permuta por excelencia típica es si tengo uno de 80 y lo cambio por uno de 80, pero eso en la práctica generalmente no se da. Entonces, ¿qué pasa si yo compro con ese dinero propio, pero además sumo, ¿no es cierto?, gananciales también que tuve en la comunidad? ¿Qué va a ocurrir con eso? Bueno, también ahí el carácter del bien va a ser propio y tendrá el otro, el titular de la propiedad, ¿no es cierto?, un derecho a recompensa también por los gananciales. Acá, en el artículo 466, dice, para que sea, se refiere al tema de la prueba, porque acá hay un problema con la prueba, porque entre cónyuges se puede probar, ¿no es cierto?, de cualquier forma, salvo, y acá el artículo 466 dice, para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esta circunstancia, determinándose su origen con la conformidad del otro cónyuge. Es decir,
yo voy a comprar vendí mi departamento que me habían donado y voy a comprar otro departamento de mayor valor. Pero entonces tengo que dejar constancia, el escribano tiene que dejar constancia en la escritura que estoy comprando con un dinero que es producto de un bien propio, ¿no es cierto? Para que quede eso a salvo y sea oponible pueda ser oponible a terceros. Y en caso de que no se hubiera, en este caso, también el esposo va a tener que prestar su conformidad. Ahora, se puede plantear el problema que el esposo no preste conformidad. Entonces, en ese caso, van a existir, como lo dice el artículo, se puede, en caso de no de poderse obtener la conformidad o que fuera negada por el adquirente para requerir una declaración, quien quiere vender, pedir una declaración judicial de carácter propio del bien para establecer que el carácter es propio, y entonces allí se va a tener que tomar una nota marginal en el instrumento estableciendo que ese bien es de carácter propio. Y el adquirente también puede pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia, ¿no es cierto?, en el acto de la adquisición. Siempre es interesante que si hacemos un tipo de operación, una compra-venta en este caso, bueno, dejar sentado que el origen del dinero con que se compró. Si mi padre me donó una casa, bueno, yo luego compro otra con ese dinero, establecer que es un bien propio, establecer que ese bien es propio. Sobre todo, ¿no es cierto?, por el tema de establecer que esté bien establecida la clasificación, porque si bien entre los esposos no hay una necesidad de acreditar ese hecho, sí hay una necesidad de acreditarlo y que sepan los terceros a qué bien, contra qué bien van a ir. Si van, supongamos en el caso de que los terceros, de que estas personas tuvieran deuda, si van a ir contra un bien propio o están yendo contra un bien ganancial. Por eso es importante, ¿no es cierto? Con respecto a la clasificación, entonces, ya les dije que la solución que da el código, y por eso es tan tajante, es una clasificación única, no dual, o son bienes propios o son bienes gananciales. Y precisamente esa es una de las ventajas de que es única esa clasificación, precisamente por todos los problemas que se pueden suscitar alrededor de, sobre todo con los terceros también. Hoy el código es muy claro y establece que regula lo que se llama la calificación única, y de esa manera cierra todo tipo de debates que hubo durante muchísimo tiempo con respecto a si esta clasificación era correcta o no. Y se inclina la balanza, dice la doctora Cecilie, dando dos soluciones según que el mayor monto aportado sea propio o sea ganancial.
Es decir, a veces si tenemos que determinar, tenemos que tener en cuenta estas premisas. Primero, si el mayor valor aportado es propio, el bien conserva el carácter con una recompensa a la comunidad. Y segundo, a la inversa, si el monto mayor con que se contribuyó a la adquisición es ganancial, el nuevo bien ganancial va a ser, ganancial y con una recompensa a favor del cónyuge propietario de los bienes propios que se invirtieron. Es decir, hay dos premisas que se pueden tomar. Ahora, bien, tenemos que establecer, por ejemplo, hay casos que son que se ven mucho en la práctica también, que es el caso si yo compro, que a lo mejor esto lo vieron también con la clase del doctor Lastra, no sé, si yo compro un bien, supongamos, con un boleto de compraventa, siendo soltero, luego me caso, escrituro, ya siendo ambos casados, pero ¿qué ocurre con ese bien? Ese bien es de origen propio o de origen ganancial, o va a ser de origen ganancial. En realidad, siempre tenemos que estar a la primera operación que se realiza. El boleto de compraventa, por ejemplo, yo soltera lo adquirí el inmueble. Entonces, por un principio también de accesión de las cosas, aunque haya escriturado siendo casada, ese bien va a ser de origen propio. Ese es un tema que generalmente van a ver que la gente lo consulta mucho, porque es muy común que por ahí los novios compren un terreno, pero lo compra uno solo de ellos, y después piensan que al momento de la escrituración, bueno, como se escritura siendo casados, el carácter va a ser ganancial. Y no es así. El carácter es propio. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de aquellos que compran, tienen un monoambiente, pero después la familia se aumenta, cambian las circunstancias y quieren comprar una casa, pero el bien era propio de uno de ellos, de un titular. Cuando compran esa segunda casa, el bien va a seguir, supongamos que era de la mujer, va a seguir siendo, va a tener el carácter de propio, y si después a esa casa se les ocurre que la quieren ampliar y que le quieren hacer una pileta, y esa pileta han contribuido también ambos con sus gananciales, bueno, ahí sí, ¿no es cierto?, habrá un derecho de recompensa, pero el bien va a seguir siendo propio, por más que le hayamos puesto una pileta, ¿no es cierto? Porque muchas veces se confunde
pensando que ya el bien, porque hicimos cosas en ese bien y lo hicimos juntos, y a lo mejor todo lo que hicimos es más importante del terreno que había, porque a veces ese es el razonamiento que hace el cliente. Pero, doctora, ¿cómo? Si yo levanté todo, hice todo, lo único que era de mi esposa era el terreno antes de casarme. Bueno, pero el bien sigue con el carácter de propio. Por supuesto, habrá una recompensa por el otro tema, pero el carácter es propio. Bueno, vamos a ir viendo los incisos, a ver. Bueno, el inciso B habla que también son propios los créditos e indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges a otro bien propio. Acá generalmente se refieren también al tema de los seguros. Vieron que en principio, en materia de seguros, el monto de la indemnización que se concede, dice el artículo, que se subroga en el bien o en el valor asegurado. Y aquí, por ejemplo, trata de las indemnizaciones por daños personales. Esas indemnizaciones son propias del asegurado. Por ejemplo, la indemnización que se obtiene para cubrir daños en una cosa propia. Ahí el objeto dañado también tiene esa calificación. El seguro de vida, que es propio también, sin perjuicio, dice la doctrina, de que el beneficiario por la muerte de uno de los esposos es el otro, habrá una recompensa por las primas del seguro que hayan sido pagadas con dinero ganancial. Como ven, es un tema bastante árido, ¿no? El tema de establecer las calificaciones. Otro inciso nos habla, el E, de los productos de los bienes propios, con excepción de las canteras y de las minas. Acá, el inciso E, tenemos que diferenciar lo que son los frutos y los productos, para establecer si las canteras se refieren a los frutos o a los productos. ¿Cómo se definen los frutos? Los frutos son los objetos que un bien produce, ¿verdad? Y la característica del fruto es que es renovable, sin que se altere, dicen, ni se disminuya la sustancia. La característica es que hay renovación. En cambio, en el producto se diferencia porque son no renovables y pueden ser separados o sacados también sin que la cosa altere su sustancia. Por eso, acá se establece el tema de una excepción que dice que son los productos de los bienes propios son propios, pero trae la excepción, y esa excepción es la de las canteras y la de las minas. ¿Por qué? Porque el código de minería dispone
que los productos de las minas particulares de cada uno de los cónyuges pertenecen a la sociedad. Entonces, por eso es que está planteada esta excepción. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, profe, Sí, bárbaro. doctora, se escucha perfecto. Bueno, está bien, ¿no? Porque con lo que pasó en la otra clase me quedé un poco, voy a ver si me están escuchando. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno. Con respecto entonces a ese punto, a ese inciso, tenemos esa particularidad. Luego hay otro inciso que es el eje, que es un inciso que, como dice la doctora Chechile en algunas de sus charlas, se ve mucho más en las versiones agrícolas ganaderas, se plantea este problema, y es el de las crías de ganado. Acá la normativa resuelve, el código resuelve el tema de las crías de ganado que no se mencionaba en el código anterior. En el código anterior se planteaban una serie de dudas con respecto a esto cuando teníamos un caso puntual. Pero hoy es clara la normativa y tenemos que tener en cuenta que la problemática que se puede plantear es porque si una persona, por ejemplo, el chacarero, lleva un plan de ganado cuando contrae nupcias, ese bien es un bien propio, ¿verdad? Pero esos bienes, esos semovientes, pueden morir, se pueden reproducir, se pueden comprar nuevos. Supongamos que es un comprador de vacas, que tiene en su campo cantidad de vacas para criar y vender. Lo ideal, dice por ejemplo la doctora Chechilla, es que cuando uno entra con una cantidad, con un plantel, con un número, supongamos que tiene, no sé, 100 cabezas de ganado, tendría que salir de esa, cuando se disuelve esa comunidad, tendría que salir con lo mismo más un plus, dice eso. Precisamente, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver lo que dice el artículo. El artículo dice que son propios las crías de ganado propio que reemplazan en plantel los animales que faltan por cualquier cosa. Si yo entré con una cantidad, pero después o se me murieron, etcétera, etcétera, y faltan animales. Entonces dice, las crías de ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa son propios. Pero después el artículo aclara, y esto es mérito, ¿no es cierto?, del nuevo código, dice, porque hay un caso que se planteaba mucho en doctrina, que se planteaba de forma jurisprudencial, ¿qué pasaba, no es cierto? Sí, ese señor tenía 100 cabezas de ganado, pero
se mejoraba la calidad del ganado. Supongamos que el señor después iba y compraba un toro campeón en la rural para mejorar su plantel a través de inseminación artificial. Bueno, allí, entonces el código lo que nos dice es, dice, si se ha mejorado la calidad de la calidad del ganado originario, las crías de ese ganado son gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario recompensa por el valor del ganado propio que aportó, ¿verdad? Entonces acá se ha tenido en cuenta precisamente en la normativa que aquellos animales que reemplazan en el plantel a los que faltan por cualquier motivo son propios. Pero en el caso que se mejora la raza, las crías se reputan gananciales y el cónyuge propietario será acreedor de una recompensa por el valor de los animales aportados. Por eso dice la doctora Chechine que si entran con una cantidad, tendrían que salir cada uno esa cantidad más un plus. Bueno, con respecto al inciso G, dice, los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho de incorporarlos al patrimonio ya existía en el tiempo de su iniciación. Acá, a lo que se refiere, son acasos, por ejemplo, uno sería el derecho, por ejemplo, que tenga una persona que tiene la nuda propiedad de un bien, pero luego obtiene, completa esa nuda propiedad con el usufructo que tenía otra persona con respecto a ese bien, entonces va a tener el carácter de propio. El inciso H también se establece, por ejemplo, que toda adquisición que reconozca un origen anterior a la comunidad, el bien siempre va a tener la calificación originaria. Es lo que yo les decía hace un rato, por ejemplo, con el tema del boleto de compra-venta y luego la obtención de la escritura traslativa de dominio, que no hace a que ese bien sea reputado como calificado ganancial, sino que sigue siendo propio. Acá también podría ocurrir, por ejemplo, que una persona hubiera iniciado, supongamos, un juicio de usurpación de una vivienda, siendo soltero, y luego, al momento de que se otorga la sentencia, se dicta la sentencia de usurpación, esté ya casado. Igualmente, el bien será propio, participará de la calidad de propio. Otro de los incisos habla de el H, dice los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad, viciado de nulidad relativa y confirmado durante ella. Aquí también participa de la calidad de propios. Luego nos habla
del inciso I. El inciso I tenemos que establecer, ustedes no sé si quieren, si lo van siguiendo por el código, pero dice, los originalmente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o revocación de actos jurídicos. Ese sería, por ejemplo, el caso que yo les di hace un momento del tema de la nuda propiedad. Por ejemplo, cuando uno de los esposos tiene la nuda propiedad del bien, pero no tiene el usufructo, y durante la vigencia de la comunidad, por distintos motivos, se extingue el usufructo y se consolida la nuda propiedad en cabeza de ese titular que era el esposo. Es decir, que ahí va a tener el carácter también de propio. A eso es lo que se refiere el I. Después, el inciso J habla de los incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero de ellos. Estos bienes acrecen, ¿no es cierto?, a lo que existía. En este tipo de aumentos, tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, en este inciso, que es el I, también a qué se llama dentro de los que están incorporados a la naturaleza, por ejemplo, accesiones a través de aluvión, de adopciones o acciones del hombre, que van incorporando cosas. Bueno, con respecto a... ahora vamos al artículo L. Yo estaba viendo el artículo, quería comentarles algo que tenía por acá anotado sobre el artículo L. No tengo. Bueno, los incorporados entonces por orden. Después viene el K, entonces estamos en el JK. Las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad. Acá, en lo que estamos, es en el tema de las adquisiciones sucesivas. Este inciso K es importante porque también van a ver que en la práctica se les va a plantear mucho, se les pueden plantear mucho de estos casos. Por ejemplo, el caso de que un esposo tiene una parte indivisa de un bien. Supongamos que tiene que son 10 hermanos y tiene un décimo de una propiedad que la recibió por herencia. Es decir, qué tipo de bien va a ser. Como ves, el bien recibido por herencia será propio, ¿verdad? Pero luego, ya dentro de la comunidad, cuando ya después de la celebración del matrimonio,
ha pasado un tiempo de prudencial, bueno, los hermanos no se ponen de acuerdo si ese bien lo van a vender, si no lo van a vender. Entonces, este señor, que está en mejores condiciones económicas, decide quedarse y comprarle a sus hermanos las otras partes indivisas. Es decir, el quedarse con el total del bien, con el 100%. Por más que esas partes indivisas las haya comprado dentro de la comunidad de gananciales, ¿a ustedes qué les parece? Ese undécimo que él tenía, ¿le dará la fuerza suficiente como para que ese bien siga teniendo la característica de propio, o les parece lo contrario? De acuerdo a lo que más o menos nos estaba hablando. A mí me parece que Porque debería continuar siendo propio, pero debería la comunidad recibir una recompensa por el aporte que tuvo que hacerle al hermano para obtener esa otra parte indivisa. No sé si fui clara. claro, fuiste muy claro. Y lo resolviste más rápido que muchos alumnos que he visto en clases, algunas clases grabadas, y con profesionales que han dado la respuesta equivocada. Así que lo resolviste muy bien. Es lo que dice Por el código, supuesto. profe. Sí, bueno, pero puede dar lugar a dudas. Entonces, con el diario del lunes dicen que todo es fácil, pero cuando esto no era tan, o sea, ahora sí lo tenemos en el código y no hay problema. Pero cuando esto se debatía en doctrina y en jurisprudencia, daba lugar a dudas. Por eso, precisamente, el código recepta al incorporar de esta forma el artículo dice: las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad, o que la adquirió durante esta modalidad de propia, así como los valores nuevos y otros acrecimientos de los valores inmobiliarios propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de esta para la adquisición. Es clarísimo. ¿Y qué tomó también para establecer esa claridad en este artículo los legisladores? Tuvieron en cuenta también un caso, un plenario, al que hace alusión también la doctora Chichine, que es el plenario Sanz, se llama. Dice que estableció ese plenario que reviste carácter de propio la totalidad del bien cuando el cónyuge, que tenía porciones diversas que tenía porciones indivisas de ese carácter, adquiere a título oneroso las restantes porciones durante la existencia de la sociedad conyugal. Es un plenario del año... no tengo acá sí, el plenario es del año de 1992. Miren, cuando ya se venía debatiendo este tema. Que hoy, bueno, por suerte, nosotros ya lo tenemos la solución en el código. Otro punto del que habla
es de la plena propiedad de bienes cuya nuda, a ver si esto lo leí, este ya lo leí. Vamos entonces con el uso personal, que es el 464, inciso M, que dice: las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad, si son de gran valor, o como dijo, si son de gran valor, y se adquirieron con bienes de ésta, y los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profesión, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad, si fueron adquiridos con bienes gananciales. Acá, generalmente, cuando se habla de las ropas y de las vestimentas y de los valores importantes, esto en una época, en los años 60, por ejemplo, cuando estaba muy de moda, hoy sería todo lo contrario, ¿no? Estaban muy de moda los tapados de piel que usaban la mujer, porque estaba de moda esa prenda, y los tapados de piel daban cierto estatus y además eran muy numerosos. Hemos visto más de una jurisprudencia tratando de establecer si esa ropa, que era tan onerosa, era participaba del régimen de bienes propios, si eran bienes propios o eran bienes gananciales. Bueno, hoy eso lo tenemos solucionado porque ya la solución la trae el código, pero eso se planteaba, como también se planteaba el tema de las joyas, joyas importantes. Hoy quizá pase por otras cosas, ¿no? Los regalos a lo mejor no pasan por ahí, no tanto por las ropas, pero también, bueno, en una charla que escuché también está el tema de las ropas y las camisetas de Maradona. Esas camisetas forman parte de esas ropas. Bueno, todo el tema, ¿no? De ver qué tipo de bienes eran, etc. Son casos que se pueden ir planteando. También la doctora Cecilia comenta que no solo abarca la vestimenta, sino también puede abarcar diplomas, títulos honoríficos, medallas, y que se distingue cuando estos bienes no son de mucho valor en comparación con el patrimonio de la comunidad, tal como podría ser las joyas, los instrumentos de trabajo, en cuyo caso siempre va a haber un derecho de recompensa. Pongamos elementos de trabajo que sean, que allí sí va a haber, por ejemplo, el derecho de recompensa. Con respecto a, bueno, ese artículo, a ese inciso, luego tenemos el inciso N. Dice: las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño físico causado a la persona del cónyuge, excepto la de lucro cesante correspondiente a ingresos que habrían sido gananciados. Acá, cuando habla de las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales, está hablando del daño moral. Si quieren ponerle ahí no patrimoniales, estaría hablando del daño moral. Y por daño físico causado a la persona del cónyuge.
Aquí también vamos a ver el tema de que entonces el lucro cesante, ¿qué pasaría con el lucro cesante? ¿Sería propio o sería ganancial? Es decir, lo que dejé de percibir, el artículo nos habla, excepto el lucro cesante, correspondiente a ingresos que habrían sido gananciales. Y también hay que tener en cuenta otro tema, que es que también lo trató durante mucho tiempo la jurisprudencia, y hubo debates sobre el mismo, pero luego se llegó a establecer ya una jurisprudencia importante, y es el que ha considerado como bienes propios las indemnizaciones por privación de la libertad en los supuestos contemplados en la ley 24.043. Si eso quieren anotarlo, es una ley que consideró, ¿no es cierto?, que pasaban a disposición del Poder Ejecutivo, que todas las personas que habían pasado a disposición del Poder Ejecutivo antes del 10 de diciembre de 1983 tenían derecho, ¿no es cierto?, a estas indemnizaciones. Y se sostuvo precisamente que, de acuerdo al artículo 9 de esa ley 24.043, la indemnización reconocida por esta, por causa de daños y perjuicios sufridos en razón de la privación de la libertad, del arresto, de la puesta en disposición del Poder Ejecutivo, ya sea por muerte o lesiones, esa indemnización durante mucho tiempo se discutió si esa indemnización participaba de carácter de bien propio o de bien ganancial. Hoy entendemos que es un bien propio. ¿Por qué? Porque es un daño que se le hizo a la persona, un daño personalísimo en realidad, y no se trata de un daño que se le hizo en un bien patrimonial, sino que lo que va a compensar esa indemnización es un daño estrictamente personal, ¿no es cierto? Como es, por supuesto, el daño a cualquier daño que prive de la libertad. Entonces, lo estimamos siempre como un bien propio, ¿no? Acá también se habían planteado, por ejemplo, muchos casos en donde no se establecía o se hizo a través de la jurisprudencia, por ejemplo, si la persona había fallecido en cautiverio, supongamos, pero luego la cónyuge superstite iba a recibir esa indemnización. Bueno, si esa indemnización tenía carácter propio o ganancial, era importante, porque si esa señora, por ejemplo, la viuda, tenía hijos, teníamos que ver de qué forma se dividía. Si hubiera sido un bien ganancial, la mitad iba a ser para la cónyuge superstite y el resto para los hijos. Pero si era un bien propio, como lo es, entonces debe dividirse en partes iguales. Por eso es importante la calificación. Y esto también lo van a ver, está concatenado con el tema en sucesión. Bueno,
Luego, el otro inciso siguiente nos habla del derecho a jubilación o pensión y el derecho a alimentos, que es propio, sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad y en general todos los derechos inherentes a la persona. Es decir, el derecho a la pensión, el derecho a la jubilación es un derecho personalísimo, ¿verdad? Pero acá tenemos, por un lado, ese derecho personalísimo en contraposición con lo que son las mensualidades o las cuotas, ¿sí?, que se van cobrando. Entonces, el monto, si el monto ¿qué pasa si se cobra ese monto durante la vigencia de la comunidad? Allí, entonces, si bien el derecho es propio por ser personalísimo, las mensualidades cobradas en vigencia se asemejan a lo que vimos hoy de frutos, y entonces serían gananciales, ¿no? Por eso hay que dividir y tener en claro que una cosa es el derecho a jubilación y otro el carácter de las mensualidades cobradas. Bueno, después Profe, viene otro derecho, sí. entonces si uno de esos cónyuges fallece, ¿la jubilación Sí. pasa al heredero o al cónyuge supérstite? Al heredero, ¿no? El derecho de pensión es supérstite, siempre. Ahora, si no, o sea, es solo para el cónyuge supérstite. El derecho de pensión no se traslada a los hijos, ¿no? Me lo Cobra la confundí con que era cónyuge. propio. Claro, porque el cónyuge... Claro, el derecho de pensión va a la cónyuge supérstite, salvo casos excepcionales en los que, por ejemplo, puede haber hijos incapaces o con dificultades graves, que a lo mejor se puede hacer un trámite para poder establecer si esa pensión o parte de esa pensión no se puede trasladar, pero ya sería otro tema, ¿no? Un tema adicional. Acá, si la persona que recibe la pensión o la jubilación fallece, como es personalísimo, o sea, si tiene una jubilación y fallece, ¿no es cierto?, lo que le va a quedar a la cónyuge supérstite es una pensión. Ahora, si esa pensión de la que vos me hablabas, de la cónyuge supérstite, fallece, ya ahí termina la cadena, ¿no? Los hijos no van a heredar esa pensión. Bueno, y ahora viene un tema que también es importante y además fue producto de muchas discusiones y doctrinas en contrario, que es sobre los derechos intelectuales. Acá ocurre lo mismo con los derechos intelectuales. Acá tenemos que establecer que el derecho intelectual en sí también es un derecho personalísimo del autor, del inventor, del escritor. Pero, ¿qué pasa? Hay que ver que también eso que escribí, que pinté, etc., sí, tiene una parte rentable. Entonces, esa parte rentable, eso que entra en el comercio porque yo voy a vender un cuadro, aunque lo haya hecho el cuadro, o sea, si lo hice el cuadro siendo soltero y lo vendí, no va a haber ningún problema. Ahora, si el cuadro lo hice ya lo existente, la comunidad,
qué es lo que pasaría, si ese bien es propio o no. Nosotros decimos que el derecho del autor es un derecho personalísimo, pero la parte negocial o la parte rentable hay que ver cómo el código lo soluciona. Y entonces el código lo que dice es que la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra ha sido publicada o interpretada por primera vez, es propia, y si la obra artística ha sido concluida, o el invento, o la marca, o el diseño industrial, han sido patentados y registrados antes del comienzo de la comunidad. Si todo fue hecho esto antes del comienzo de la comunidad, es propio. Y en la última parte dice, el derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal. Hay un caso que se planteó, que muchos textos le hacen referencia a él, que es el caso de la sucesión de Roberto Arlt. Ahí se produjo un conflicto, ¿no es cierto?, para poder dividir qué era lo remunerativo de lo personalísimo. Y dice, el derecho intelectual o de autor, decía, tiene dos aspectos, el derecho moral y el pecuniario, económico o patrimonial. El primero es derecho personalísimo. Y el segundo es un bien que, como susceptible de valor, entra en la categoría de objetos inmateriales. Y por lo tanto, dice, pese a la especial naturaleza jurídica del derecho intelectual y la interdependencia que existe entre el derecho moral y el pecuniario, una vez que la obra, por su publicación, representación, etc., ha ingresado al ámbito patrimonial, con la posibilidad jurídica de la enajenación a terceros, no puede desconocerse que, de acuerdo a nuestro régimen legal de la sociedad conyugal, en principio entra dentro de la categoría matrimonial de gananciales. Ven que en este fallo se hablaba le daban categoría de gananciales. Luego, bueno, esto fue cambiando con el correr del tiempo, de la jurisprudencia, de la doctrina, por eso el artículo también 464 dice y precisa que el hecho que marca la calificación hay que tener en cuenta siempre la primera publicación, la primera interpretación, etcétera, ¿no? Y si este hecho se produce vigente la comunidad, entonces sí va a haber un derecho a recompensa. Bien, ahora bien, con respecto a otro punto que es el derecho moral, dice, el derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor. Entonces, por un lado tenemos que es derecho, la primera parte va a ser un bien propio. Y acá lo que hace la diferencia es con el derecho moral. El derecho moral de la obra siempre es del autor, porque el autor puede variar la obra, cambiarla, romperla, agregarle algo, etc. Pero
el otro caso será propio. Bueno, otro tema que es importante, no solo con respecto a los bienes propios, es el tema de la prueba, y más que la prueba, establecer el carácter de los bienes y de qué forma puede hacerlo. Por eso, estos artículos que les leí, este artículo que leí con los incisos, se concatena con el artículo 466, que establece que la prueba del carácter de los bienes se encuentra regulada en ese artículo y de lo que dispone y lo que presume. El artículo 466 establece que se presume, salvo prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Entonces, la presunción es la de la ganancialidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges. Es decir, para terceros, la confesión mía, que yo diga, no, mi papá me regaló el monoambiente antes que yo me recibí, no es válido. Ni que lo digan los cónyuges tampoco. Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad, por inversión o reinversión, ya eso lo vimos, de los bienes propios, es necesario que el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinando su origen con la conformidad del otro cónyuge. Esto de algo que yo también ya les había hablado. En caso de no poderse obtener o negarla el adquirente puede requerir una declaración judicial del bien propio, del que se debe tomar nota marginal. Es lo que yo hoy les comenté de establecer, tratar siempre, si tenemos un bien propio, de no olvidarnos de contárselo al escribano, como tampoco, por ejemplo, al escribano nos debemos olvidar de decirle, bueno, yo voy a vender este bien, pero porque voy a comprar con ese dinero otro, porque entonces ahí también hay ciertos sellados que vamos a estar eximidos de abonar si hacemos esa compra simultánea. En realidad no es necesario que sea simultánea, pero tiene que ser en el transcurso de un año. Bueno, entonces esto, que parece sencillo, que uno ya lo sabe, es importante que se lo transmita al cliente, porque el cliente no tiene por qué estar noticiado de todo, y es importante para determinar, ¿no es cierto?, el carácter del bien y saber, porque además de todo esto, ese carácter, supongamos que no se disuelve nunca la sociedad, porque o sí, porque en algún momento se van a morir, pero es importante que también alguno de ellos fallece, saber qué tipo de bien tenemos para cuando tengamos que hacer la sucesión. Bueno, con respecto a los bienes gananciales, no me voy a extender ahora en todos los bienes gananciales porque ya no nos queda tiempo, pero ustedes cuando los lean van a ver que hay correlativos, porque bueno, los que no nombramos hoy, que son propios, va a surgir que son gananciales. Entonces, no tendría ahora sentido leer cada uno de los incisos nuevamente.
bueno, no sé si les quedan algunas dudas sobre esto o quieren que veamos. Si ustedes quieren ver alguno de los incisos de bienes gananciales, tenemos un ratito más, los vemos, como ustedes quieren. Los bienes gananciales están en el 465, establecidos, y son, en principio, el inciso A, dice los creados, adquiridos por título oneroso, o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges o por ambos en conjunto. Es decir, vimos cuáles eran los propios, bueno, estos son los gananciales, los adquiridos a título oneroso o comenzados a poseer después de la celebración del matrimonio. B, los adquiridos de la comunidad por los hechos del azar, la lotería, el juego, las apuestas o hallazgos del tesoro. Esto a las personas que juegan sí les interesa este artículo, porque acá, a pesar de que también hubo muchas opiniones al respecto, lo establece puntualmente. Los adquiridos por juegos de azar, lotería, apuestas y hallazgos de tesoro. D, C, los frutos naturales o industriales de los bienes propios y gananciales devengados durante la comunidad, los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge delegados durante la comunidad, es decir, ya sea cualquier trabajo que tuvieran ambos, y sus gananciales. Lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufructo, del carácter propio, los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad, por permuta con otro bien ganancial, veis acá la primera contratación con el otro, mediante la inversión de dinero ganancial o la inversión del producto de la venta de los bienes gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge, si hay un saldo soportado por su patrimonio propio. Sin embargo, si el saldo es superior al valor del importe ganancial, esto sí es importante, el nuevo bien es propio sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad, que era lo que veíamos hoy cuando vimos el inciso de bienes propios. Los créditos o las indemnizaciones que subrogan a otro bien ganancial, los productos de bienes gananciales y los de las canteras y bienes propias extraídos durante la comunidad. ¿Se acuerdan que el otro artículo nos decía excepto las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa, y las crías de los ganados propios que exceden el plantel original. Los que exceden van a ser ese ganado que excede las crías de los ganados propios que exceden van a ser gananciales. Los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho de incorporarlos al patrimonio ha sido adquirido a título oneroso durante ella. Luego, los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge, ya sea por nulidad, resolución, rescisión o revocación del acto jurídico. Los incorporados por accesión a las cosas gananciales,
sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes propios, el caso que habíamos visto hoy del terreno que se había comprado y después se va ampliando. Luego habla también del caso de las partes indivisas, recuerda que lo vimos en los bienes propios, dice las partes indivisas requeridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa, pero de carácter ganancial, de un bien al extinguirse la comunidad, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge en caso de haberse invertido en bienes propios por este adquirido. Es decir, al revés de lo que hemos explicado. Y la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso durante la comunidad, si el usufructo se consolida después de su extinción. Recuerdan que vimos que había nuda propiedad, le faltaba el usufructo, luego se extinguía el usufructo en los bienes propios y volvía todo a ser propio. Acá dice, la plena propiedad de bienes cuya nueva propiedad se adquirió, pero a título oneroso, en el otro caso era a título propio, si el usufructo se consolida después de su extinción, así como la de los bienes grabados o con derechos reales, que se extinguen después de aquella, sin perjuicio del derecho a recompensa, si por extinguir el usufructo los otros derechos reales se emplean bienes propios. Esos son ganancias. Y hay una última parte en este inciso que destaca que no son gananciales, por eso hay que fijarse, porque a veces uno los va leyendo y piensa que todos los del 465 son bienes gananciales, y acá hay una excepción que dice, no son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las provenientes de un contrato de seguro, sin perjuicio en este caso, si hay un contrato de seguro, de la recompensa debida a la comunidad por las primas pagadas con ese dinero. ¿Se acuerdan que ese ejemplo lo vimos también cuando hablamos de los bienes propios? Bueno, no creo que les vayamos a tomar todos los incisos. No los voy a complicar, pero sí, bueno, conocerlos, saberlos y sobre todo diferenciar. Recuerden que sí, una pauta es la que da, por ejemplo, la doctora Chichile en el tema de si esto lo logramos con el esfuerzo de los dos, ¿qué será? Ganancial. Que está dentro, claro. De la comunidad. Claro. Siempre que haya un esfuerzo común dentro del régimen de comunidad, ahí vamos a determinar que esos bienes, podemos determinar si son de uno o de otra característica. Y también tener en cuenta siempre que aquí no hay bienes duales, que los bienes solo pueden ser o gananciales o propios, pero no un mix de esos. No. Si tenemos que elegir por uno o por otro. Porque eso es importante para plantear después cualquier duda que les pueda surgir si tienen que clasificar. Bueno, no sé si les quedó alguna pregunta,
seguramente algo ha quedado en el tintero, pero bueno, si queda, después siempre hay tiempo de volver a verlo. No, no, está todo muy No, claro. Muchas gracias, ¿eh? todo claro, se escuchó bien Bueno. toda la clase. Bueno, eso era lo que más me preocupaba. No, 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 Así se que escuchó muy bueno, bien. como ven, fui a buscar lo que no tenía. Ustedes cuando me perdían el otro día los audífonos, yo estoy en el estudio y los audífonos los tenía en mi casa, así que era imposible. Tenía que irme de acá a mi casa a buscar los audífonos, era todo un problema. Así que, bueno, me alegro que se haya escuchado. Igualmente, bueno, si no se hubiera escuchado, hay una clase que está, esta misma clase yo ya la vi el cuatrimestre pasado y está en el aula virtual, creo. Pero, y también les recomiendo, si quieren por ahí completar o algún día tienen ganas de escuchar, hay una clase. ¿Ustedes estudian por el manual de la doctora Chichile? Sí, Sí. sí, Chechile o por ahí para cierto artículo algún código comentado. ¿Se le tildó a la profe o es a mí? No, a mí No, no, también. no, quedó No, con se la tildó. pantalla negra y sin audio. Doctora, si me está escuchando, me retiro porque entro a un Zoom 11:15. Justo teníamos que decir que se le había escuchado bien toda la clase. No, ya se salió, me parece. Sí, me parece que sí. Ahí está. Ahora no se la escucha, está silenciada. Tiene el micrófono apagado. Profe, no se la escucha, tiene el micrófono apagado. Ok. Ya.